Buenas noches, valientes. Prepárense para apagar las luces, subir el volumen, porque lo que están a punto de escuchar no es una historia cualquiera. Es un relato prohibido, oculto durante generaciones. Una historia tan macabra que cambió para siempre la vida de un pueblo entero. ¿Puede una maldición nacer de un cerdo? ¿Puede una bruja vengarse desde el más allá? Hoy lo descubrirás. Pero antes de entrar en este infierno, suscríbete y deja tu like, porque esta noche no saldrás igual. Ahora sí, abramos la puerta al horror. Esa es la historia del cerdo, y la bruja. La historia hace referencia a Jacinta. Ella era muy pobre y cobraba solo lo mínimo para no perjudicar a sus consultantes, que regularmente también eran pobres. Además, ella pensaba que su don le había sido concedido por Dios mismo, cuando al ser una niña tuvo un accidente cayéndose de un árbol y se golpeó muy fuerte la cabeza. Esa caída hizo que sus padres pensaran que estaba muerta, pues no respiraba, ni había signos de vida en su cuerpo. Jacinta perdió la vida por 2 minutos, y en ese trance ella tuvo contacto con alguna entidad superior que le brindó el don de sanar y de la clarividencia. Ella veía las cosas que ocurrirían, sobre todo las trágicas. Eso sí, se le advirtió que no podía usar sus poderes para el mal, porque el precio sería muy alto. Ya de anciana, Jacinta tenía muchos problemas, porque en el pueblo había un hombre avaro llamado Fermín, que era el perro guardián de don Roberto, un hacendado lleno de riqueza y poder, que se sentía dueño de todo el poblado, y regularmente solía mandar a Fermín a cobrar los impuestos casa por casa, y aquel que se negara tendría siempre un fuerte castigo. Doña Jacinta, por lo regular, no pagaba esas cuotas a Fermín, porque ella pagaba con trabajos de magia a don Roberto. Le hacía limpias, o con su poder de la clarividencia, ella guiaba a don Roberto en sus decisiones. Le aconsejaba si era bueno comprar o no ciertas tierras, o vender ganado, o hacer algún trato, cosas por el estilo. Así que por dicha razón, doña Jacinta no se preocupaba de que se le molestara con esos asuntos de los impuestos y las cuotas. Sin embargo, Fermín era un tipo sucio, no jugaba nunca derecho, y en una ocasión, don Roberto tuvo que salir huyendo de manera temporal con su familia hacia los pueblos del sur de México, por razones de que habría una supuesta invasión por parte de las tropas del gobierno, pues acusaban a don Roberto de usurpar un poder que no le correspondía, sobre todo por estar cobrando aquellos impuestos que él nunca. Aquellas tropas estuvieron de paso un par de semanas, y después se marcharon, pues no encontraron lo que buscaban. Don Roberto y su familia tardarían una semana más en regresar. Y en esos días, Fermín aprovechó para cobrar las cuotas, pues al no estar don Roberto, él podría quedarse con aquel dinero. Y fue así que comenzó su jornada de recolección. Esa tarde, doña Jacinta estaba muy triste y cansada. No había tenido consultantes y tampoco dinero. Aquella tarde, ella se encontraba sentada afuera de su casa, recibiendo el sol del mediodía y el aire polvoriento de los meses de otoño. Ella era una mujer sola, que nunca se había casado ni había tenido hijos. Ese día, ella se sentía pensativa respecto al hecho de que le hubiera gustado usar su poder para destruir algo, por lo menos una vez en la vida. El haber siempre sido buena ya le había cansado. Ella pensaba que de qué servía, si por más que ella ayudaba a las personas, ella no tenía forma de curar el verdadero mal del ser humano, el amor al poder y al dinero. Sus pensamientos fueron interrumpidos porque alguien se acercó a saludarle. «Buenos días, doña Jacinta. ¿Cómo le va?» Era Fermín, y doña Jacinta ya intuía que aquel arrogante sujeto quería algo. Pero ella estaba tranquila, pues nunca había pagado alguna cuota.
¿Cómo le va, Fermín? Hace mucho no pasaba usted por acá. Pues ya ve, doña Jacinta, que ahora que el patrón no está en el pueblo, me dejó encomendadas algunas tareas. Y pues, aquí estoy. Yo sé que el patrón no le cobra a usted impuesto alguno, pero por esta ocasión sí va a tener que hacer, porque quiero organizarle una bienvenida al patrón y a su familia ahora que regresen. Así que espero contar con su apoyo. Doña Jacinta se preocupó porque no tenía dinero y sabía que Fermín no se iría con las manos vacías. Se quedó callada y Fermín se dirigió a ella. No me diga, doña Jacinta, que no quiere cooperar para la fiesta del patrón. A usted nunca se le molesta y con esas actitudes le paga a quien le ha ayudado tanto. Doña Jacinta, intimidada, respondió: no es eso, Fermín. Es que de verdad no tengo nada que ofrecer. Don Roberto sabe bien de mi situación. Fermín, ya molesto, aventó a un lado a doña Jacinta y se metió a la casa de aquella viejita para ver qué encontraba. Que debe de tener algo de valor. No se haga. Yo sé que la gente que viene le ha de dar buen dinero. Ahorita vamos a ver. Fermín, después de una larga búsqueda, no encontró nada de valor y ya estaba por salir de la casa cuando escuchó al fondo, en el corral, el sonido de un cerdo. Aparentaba ser uno grande y rebosante. Fermín rápidamente dio la vuelta y fue hacia donde provenía el sonido. Miren nada más, doña Jacinta, se lo tenía bien guardadito. Este cerdo será el alma de la fiesta. Miren nomás qué buenas carnitas nos va a dar. El patrón se va a poner recontento y créanme que se lo va a agradecer. Pero solo hay un detalle. Miren, está todo bañado de lodo y huele asqueroso. Escúcheme, doña Jacinta, voy a regresar en 2 horas, no más en lo que termino de recolectar las demás casas. Iván, cuando regrese, quiero que este cerdo esté bien bañado, que me lo voy a llevar directo al matadero, y este cerdo ya deberá estar frito a mediodía. Doña Jacinta aceptó. Esas 2 horas le darían tiempo para llevar a cabo dicha tarea y algo más. Cuando Fermín se retiró, doña Jacinta se dio manos a la obra, y una vez que el cerdo estaba listo, preparó un brebaje de extrañas hierbas, hizo unas oraciones y se acercó al cerdo para dárselo a beber. Y, como si fuera aquel cerdo una persona, doña Jacinta comenzó a hablarle. Mira, cerdito, escúchame, tú no tienes la culpa, pero tienes que ayudarnos. Con mis palabras yo maldigo tu carne. En ti reside todo el sufrimiento que se nos ha causado por las muertes y las humillaciones que hemos recibido. Y todo aquel que mañana coma de tu carne y que tenga un corazón cegado por la avaricia y el poder, será presa de la locura, de la miseria, y parecerá que el mismo demonio les habrá poseído. Ya no serán los mismos, y sufrirán de una forma tan horrible que ya no querrán vivir más. Los harás pagar por lo que nos están haciendo. A ti, a mí y a todos en el pueblo. Yo también pagaré mi parte, cerdito. Yo no quería que las cosas acabaran así, pero ya era nuestro tiempo. Doña Jacinta besó en la frente al cerdo y lo llevó a amarrar afuera de su casa. Fermín ya venía en camino. Mira nomás qué chulada de cerdo, doña Jacinta. Mañana le mando un taco si es que da algo vieja muerta de hambre. Nos vemos. Llegó la noche, había una gran luna llena. Algo macabro se percibía en el ambiente. El aullido de los coyotes, de los perros. Era una noche muy fría, casi apocalíptica. Nadie se imaginaba lo que estaba por ocurrir. Y doña Jacinta sabía que era su última noche. Sabía que pagaría con su vida el haber hecho aquel maleficio. Fermín se llevó el cerdo al lugar del matadero. Entre varios hombres lo sujetaron, y Fermín le golpeó en la cabeza con un martillo para desmayarlo. Fue breve el quejido de aquel cerdo que se apagó prácticamente al instante. Yacía el cerdo inconsciente. Fermín tomó un cuchillo extremadamente filoso
y rebanó el cuello del animal directamente en la arteria. La sangre brotaba a chorros y la escurrían en un balde grande. Aquel líquido, en lugar de ser rojizo, tenía un tono oscuro, casi negro, de aroma altamente fétido. Uno de los ayudantes ante esto le dijo a Fermín que eso no era normal, que podría ser peligroso comer esa carne. Pero Fermín reaccionó muy agresivo. Tú, te vas a saber, imbécil. Este cerdo se nota que tiene buena carne. Míralo, no más. Anden y pártalo, que mañana por la madrugada me levanto a freírlo. Al mismo momento que el cerdo moría desangrado, doña Jacinta, acostada en su cama, en aquella oscura habitación, sentía como alguna fuerza extraña y casi demoníaca le asfixiaba, con tal fuerza que terminó rompiéndole el cuello. Haber usado su poder para el mal le costó la vida, como se le había advertido, por aquella entidad que le brindó el poder cuando era niña. Al día siguiente, y siendo el mediodía, ya se encontraba don Roberto y su familia, así como varios invitados sentados en la mesa. Había música de tambora, tequila y una ácida alegría. Don Roberto expresó tener hambre, al igual que otros de los invitados, que percibían el rico aroma de la carne de cerdo frita. Oye, Fermín, la comida huele muy bien. Ya pide que nos sirvan. Fue un viaje largo y estamos muertos de hambre. Fermín, muy contento, respondió. Enseguida, patrón. Estas carnitas van a ser de lo mejor que haya probado. Ya verá. Fermín le dio la orden a la servidumbre que pusiera comida en cada plato de aquella mesa. Y así se hizo. Desesperados, cada uno de los invitados comía como si aquello fuera el manjar más exquisito que jamás hubieran probado. La carne se deshacía en su boca, con una deliciosa y delicada suavidad. Y por más que querían, aquello parecía no saciarles. Muy agradecido, don Roberto expresó: Oye, Fermín, qué buena está esta carne. Consigue más de esos cerdos. Nunca había probado algo así. Muchas gracias. ¿De verdad que te lo hiciste? Ah, a mí no me dé las gracias, señor. Ese cerdo fue cortesía de doña Jacinta. Ella felizmente nos lo regaló. Don Roberto, extrañado, se quedó pensando un momento y luego le dijo a Fermín: Anda, ve y en agradecimiento llévale comida a Jacinta. Dile que también mañana paso personalmente a retribuirle con algo de dinero. Pues como usted diga, patrón. Y así Fermín tomó un plato con las sobras que había y se dirigió a la casa de doña Jacinta. Y al tocar y no tener respuesta, este se metió a la casa, llevándose la sorpresa de encontrar a Jacinta muerta y con el cuello completamente roto. Preocupado, regresó a la fiesta y le informó a don Roberto de la muerte de Jacinta. Y don Roberto, al recibir esta noticia, le entró un extraño presentimiento. Oye, Fermín, ¿no será que mataste a doña Jacinta para quitarle el cerdo? Te creería capaz de eso y más. No, patrón, ¿cómo cree? Bueno, la verdad es que ella no me lo quería entregar, y sí, se lo robé, pero yo no la maté, eso sí se lo aseguro. Don Roberto se sentó, se quedó pensativo, y le dijo a Fermín que era un imbécil, que nunca debió meterse con doña Jacinta. Ella era buena persona y muy útil para él. Sin embargo, tenía un poder al que a veces había que temerle. Dicho esto, regresó a su mesa junto a su esposa, quien mostraba ahora un semblante un tanto pálido. Y repentinamente, su mirada se puso desorbitada, y comenzó a sentir como su corazón latía con mucha más fuerza. Su vista se volvía borrosa, y sentía una ansiedad horrible. Había un zumbido en sus oídos, un deseo instintivo brotaba en ella. Se veía muy mal, realmente mal. Fermín trató de sujetarla para levantarla y llevarla a su habitación, por órdenes de don Roberto, pues la señora parecía haber enloquecido. Sin embargo, la mujer, con la respiración agitada, con
muecas de horror en su mirada, y con una gran rapidez tomó un cuchillo de la mesa y en movimiento ascendente lo clavó en el mentón de Fermín y lo hundió profundamente, para después sacarlo y hacer correr la sangre de la cabeza de Fermín por toda la mesa. La señora estaba descontrolada. Era peligroso acercarse a ella, pero antes de que alguien pudiera detenerla, se hizo un corte en la garganta, cayendo al suelo, donde moriría lentamente. Aquello parecía una locura. Al parecer el maleficio de doña Jacinta, por haber comido de aquella carne embrujada, estaba surgiendo, y don Roberto, al ver aquello, sabía que todo estaba relacionado a Jacinta y a una posible venganza. Pero era demasiado tarde. Otro de los invitados pareció enloquecer, y corría gritando por aquel lugar. Se tocaba la cara como si algo le lastimara. Tal era su desesperación por apagar aquel malestar, que terminó sumergiendo la cabeza en el aceite hirviendo del cazo donde se había cocinado la carne. El pánico se apoderó de don Roberto, quien le pidió a uno de los sirvientes que llevara a sus hijos al rancho de su hermano, que estaba a un par de kilómetros de ahí, pues no sabía cómo iba a terminar todo aquello. Las personas comenzaban a enloquecer, y don Roberto observaba como una mujer mordía la cara de su esposo y le arrancaba la piel. Todos parecían haberse vuelto como animales en un instante. Otra de las personas había vomitado un líquido oscuro y gusanos salían de su boca, pero aún así seguía buscando piezas de carne para seguir alimentándose. ¡Ah! Aquello parecía el infierno mismo, como si el demonio los hubiera poseído. Al final todas las personas presentes habían perdido la vida. Don Roberto sabía que era el siguiente. Se estaba comenzando a sentir mal, así que trató de huir. Caminó hasta donde las caballerizas para tomar un caballo y así poder escapar, pero fue detenido por el acecho de uno de los perros. Al parecer la carne de don Roberto resultaba apetitosa para aquel animal, quien babeaba y le miraba con rabia y deseo. Y para mala suerte de don Roberto cayó al suelo y los perros le mordían los brazos, las piernas, el cuello. Terminaron comiéndolo vivo. Sus gritos de agonía fueron escuchados por todos en el pueblo, pero nadie le auxilió, porque todos querían verle muerto, verle pagar por la miseria en la que los tenía viviendo. Posterior a todos estos eventos, se le dio sepultura a Jacinta. Se corrió la voz en el pueblo por parte de algunos sirvientes que Jacinta había embrujado la carne, y por eso todos habían enloquecido así. Ante esto, los pobladores acudieron a saquear e incendiar aquella hacienda de don Roberto, tratando de recuperar un poco de lo que se les había quitado en el pasado. Al pasar de unas semanas, las personas se habían adaptado a un ritmo de vida, donde se habían vuelto productivos y autosuficientes. Todo parecía felicidad, pues ya no había pagos de impuestos ni robos por parte de don Roberto y su gente. Sin embargo, no todos los finales son felices. La situación había llegado a oídos del gobernador. Aquello era una oportunidad perfecta de aprovechar los recursos de la zona. Así que mandó instalar una alcaldía local para regular nuevamente y dirigir los intereses y recursos de la gente del pueblo. Y lo que vino después lo dejó a su imaginación. Mi nombre es Diego y soy el gato humano. Podemos ir en paz. Nuestra cita con el miedo ha terminado.